Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Sí. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos y amigas televidentes del Sol de las Noticias, muy buenos días. En el set principal tenemos ya la distinguida presencia de nuestra invitada para hoy. Se trata de Sandra Antonia Zambrano Munguía. Ella es defensora de derechos humanos. Es interesante destacar que en el año 2016 nuestra invitada fue la primera hondureña que fue a Barcelona, España, responsable como organización representativa de la comunidad de derechos humanos. Conoceremos muchísimo más y esta entrevista estará sumamente interesante a continuación con nuestra invitada de hoy. Bienvenida. Qué gusto tenerla esta mañana, Sandra Zambrano. En reiteradas ocasiones hemos tenido la oportunidad de que visite Canal 36 y también de entrevistarla sobre diferentes aspectos, especialmente lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y pues hoy queremos conocer más de Sandra Zambrano que de las actividades, porque no es un personaje desconocido usted en esa lucha de los derechos humanos. Qué grato poder tenerla acá y saludarla personalmente. Bueno, muchas gracias a don Esdras Amado López, ¿verdad? Y a nuestro amigo Javier y nuestro amigo Alan, que hayan tenido la diferencia con esta su humilde servidora Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos. En esta mañana realmente para mí es muy importante un lunes haber sido invitada a un programa tan especial donde ustedes están abordando dentro de este espacio, ¿verdad? El tema de nosotros las mujeres, en los diferentes temas, en los diferentes espacios donde nos desarrollemos las mujeres. Es importante para mí porque no todos los medios de comunicación nos abordan viéndonos el tema de género, ¿verdad? Sino que realmente a veces uno disiente de que los medios solo son sensacionalistas, amarillistas, y lo menos que hacen es vernos como lo que somos, seres humanos, mujeres que contribuimos en la sociedad, contribuimos en nuestra familia, y bueno, aquí estoy,
soy un libro abierto, soy una persona pública, así que yo no tengo ninguna pena de estar aquí esta mañana, poderles compartir un poco de mi humilde vida. No es que sea así un poco, ¿cómo se llama? Tratando de ver de que no somos importantes, pero uno debe de tener un poco de humildad, ¿verdad? Cuando llega a unos espacios donde puede contribuir a la sociedad, ¿verdad? Debe ser un poco, ¿cómo diría yo? Ponerme los pies sobre la tierra, no pensar que estoy en el cielo, estoy en la tierra y aquí estoy. Así que pregunten lo que ustedes quieran. No hay restricciones. Sí, por ejemplo, pero llama la atención que hay gente que deja la comodidad que le podría dar el sistema y vivir tranquilamente, no andarse metiendo en problemas, ¿verdad? Eso de andar queriéndole, como dicen, resolver los problemas a los demás y siempre andan esquivando el tener una participación activa. Pero ¿cómo aparece Sandra Zambrano metiéndose en defensora de derechos humanos cuando pudo dedicar su actividad a cualquier otra cosa? Pues le diré que yo recuerdo que yo estuve en los años 70 en el Instituto Central y desde ahí haciendo un análisis de mi vida el otro día, digo que desde ese tiempo yo fui defensora de derechos humanos porque nosotros luchábamos por los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Y yo recuerdo que fui miembro del Frente de Acción Revolucionaria en el Central en el año 1972. Entonces digo, desde ese tiempo la lucha estudiantil es en la defensa de los derechos humanos de nosotros los estudiantes de aquella década. Entonces, retrotrayéndome a esa época, creo que desde ahí surge mi deseo por luchar por los más desprotegidos, pero también yo recuerdo de mi infancia, toda mi vida, que la primera defensora de derechos humanos es mi madre, ¿verdad? Nosotros somos la segunda generación junto con José Antonio, mi hermano, porque mi mamá era, en aquel entonces, en los años 70, existían en los barrios y colonias los clubes de amas de casa. Y mi mamá tenía una guardería en la colonia Las Ayestas. Sí. Entonces mi mamá desde ahí nos enseñó a que debíamos en medio de nuestras dificultades y pobreza, servir a los que tenían menos que nosotros. Entonces desde ahí mi madre nos inculcó el respeto a la vida y el respeto a las personas que estaban en mayor dificultad que nosotros. Sí, o sea, no, eso es una lucha permanente, pero hay quienes vinculan, Sandra, la Defensoría de los Derechos Humanos con un negocio. Y yo creo que la pregunta va de la mano con la consulta que planteaba Javier. Es un apostolado, claro, como ideal, pero hay quienes cuestionan ese hecho y dicen, bueno, que hay gente que se mete a la Defensoría de los Derechos Humanos porque ven ahí un botín, porque ven ahí una mina de generar recursos, de darle la vuelta al mundo y de poder también tener algún grado de influencia. Ese espíritu, ¿cómo lo analiza usted? Pues le diré, en honor a la verdad, que nosotros somos una organización de base a la cual pertenezco yo, que es la Asociación para una Vida Mejor de Personas Viviendo y Afectadas por el VIH-Sida en Honduras. Nuestras familias formaron esta organización en base a la necesidad que sufríamos en los años 80 y 90, ¿verdad?, de nuestras familias que se infectaron de VIH, ¿verdad? En aquel entonces yo recuerdo a mi hermano José, que tiene alrededor de 33, 34 años en el tema de la lucha en favor de las poblaciones viviendo con VIH. Entonces, nosotros veíamos el dolor en nuestro hermano que falleció a causa de VIH. Ambos hermanos, mi hermano José Antonio y Juan de Dios, el que falleció, ellos iban a las iglesias, a los medios de comunicación en los años 90, donde la pandemia del VIH era muy fuerte y donde todo el mundo te tenía miedo, hasta los familiares. Los familiares, si uno tenía un hermano viviendo con VIH, todos los vecinos, amigos, se te retiraban, te tenían terror porque pensaban que a través del aire, ¿verdad?, o que tuvieras un contacto dentro de su comunidad, dentro de su casa, se transmitía el VIH. Entonces a raíz de esa situación nosotros nos organizamos. Nadie daba un 5 por nosotros, todo el mundo nos tenía temor,
no, éramos rechazados, estigmatizados y discriminados. Entonces hubo la necesidad de organizarse para reivindicar los derechos de estas poblaciones. A raíz de eso, yo regreso de Estados Unidos en el año 1993 y me involucro con mi hermano José Antonio a apoyarlo en este tema, ¿verdad? Porque estábamos teniendo una situación difícil con mi hermano, pero no solo con mi hermano, sino que con los amigos alrededor de mi hermano José Antonio. Entonces hubo la necesidad de organizarnos, ¿verdad? Porque jamás pensamos que un día el tema VIH trajera recurso al país, ¿verdad? Porque no había absolutamente nada, ni terapia antirretroviral, no había ni la solidaridad, sino con escasos medios de comunicación que tocaban el tema, ¿verdad? Pero igual yo recuerdo que el VIH, hubo una campaña que decía, el VIH es sinónimo de muerte. Entonces todas las personas que tenían VIH en ese tiempo, sabíamos que no había medicamento, entonces que iban su caso iba a desencadenar en SIDA y que nos iban a morir a raíz de eso, pero nunca pensamos, ¿verdad?, que esta forma de luchar, de reivindicar los derechos, nos iba a llevar a accesar a recursos. Ahora, una pregunta. En el caso de su hermano, que aparece con VIH, ¿es heterosexual él? Sí, de hecho mi hermano dejó 4 jovencitos, 4 niños y niñas en orfandad, y mi hermano trabajaba en una empresa constructora, ¿verdad? Y fue despedido, ¿verdad? Fue despedido, ni siquiera le pagaron sus prestaciones y él murió, ¿verdad? Y sus hijos quedaron pues en orfandad, pero gracias a la pareja de él, su esposa, que es una mujer muy valiente, logró sacar a sus hijos e hijas adelante. Pero José Zambrano, que es el dirigente de los grupos El Lésbico Gay, ¿él sí decidió por otra opción sexual? ¿O él también es heterosexual? No, mi hermano, que yo recuerde, yo soy la mayor de 6 hermanos. Soy la mayor de 6 hermanos. ¿Cuántas mujeres? Solo yo. O sea, Sandra y 5 hermanos. Y 5 hermanos, ¿verdad? De hermanos de padre y madre. Y yo recuerdo que aún después de todos estos años, yo continúo siendo la persona para mis hermanos como la matriarca de esa familia. Después de mi madre soy yo. ¿Pero usted es la hermana mayor o la...? Yo soy la hermana mayor. Yo soy la hermana mayor. Entonces, José... Pero se mira más veterano, José, hombre. ¿Ah? No, al verlo a la par suya, usted ya carga, da la impresión de que carga un poco más de años. Pues le diré que mi madre, yo miré de manera muy particular a José. Sí. Es más, le voy a decir algo, que yo en la adolescencia me enojaba con José porque sabe que había tanto homofobia, que los novios que yo tenía huían de mi casa cuando miraban a mi hermano. Entonces yo después le daba, mira, por vos perdí mi novio, le decía a José, y le daba su nalgada a José, porque José siempre fue muy afeminadito desde que yo recuerdo de niña. Es más, a mí me tocaba, como vuelvo y repito, soy la matriarca de mi familia, mis hermanos yo siempre los defendí en la escuela. Nosotros crecimos, mire, le voy a decir algo, les voy a contar algo, y a mí no me da vergüenza. Sí. El padre de mis hijos me dice, ¿sabes qué? ¿Y por qué siempre tienes que hablar de eso? Y yo nací en otra cuna, que no fue la tuya, pero que eso es del pasado y tú no lo debieras de repetir a tus hijos e hijas. Nosotros crecimos debajo del puente La Isla. Antes, sí, donde están ahora las ventas de pescado, había un centro comunal que era de la Junta Nacional de Bienestar Social. Correcto. Entonces, inmediatamente que usted baja la cuestecita para ingresar ahí, a mano derecha, yo recuerdo mis primeros años de la niñez. Exactamente, bajo el puente, bajo, que hay algunas viviendas todavía. No, había una como colonia ahí, grandecita, sí, de donde habían, yo recuerdo como 15 casas, donde vivíamos un montón de familias, en condiciones de extrema pobreza, pero con mucha dignidad, porque mi padre era un vendedor de lotería. Desde joven vendió lotería y hasta sus 2 últimos días antes de morir, mi papá fue vendedor de lotería, mi mamá ama de casa. Así que nosotros nos desarrollamos, José Antonio,
Juan de Dios, el que falleció, y yo, que éramos los más grandes, crecimos ahí hasta, yo recuerdo, hasta los 6 años, porque cada vez que se inundaba la capital con las aguas, decía la municipalidad que venía con los tractores a desalojar las casas. Yo lo recuerdo muy bien en mi mente. Y yo, una de mis tías dice, tú desde chiquita fuiste muy inteligente. Y yo digo que sí, es cierto, porque a mí no se me olvida mucho. Quizá hay varios niños que parte de su infancia la olvidan, pero yo no olvido de los 6 años en adelante de mi vida. Ahí quedaba cerca lo que era la cancha de la isla. ¿Sí? El Sí. campo de fútbol. El campo de fútbol. Sí. Ahí, ¿Y alcanzó usted todavía Iba a los colegios. los fecatayos? Eran muy recientes. No, Era más nosotros reciente. nos fuimos de esa comunidad porque mi madre muy luchadora, logró comprar una propiedad, los Folgar, en la colonia Illestas. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Los Ramírez Folgar, y ahí empezamos una nueva vida, porque ya no estábamos bajo la tensión de que cada vez que sufría una inundación, yo miraba las aguas, cuando pasaba las inundaciones bajo el río Chiquito, porque ese es el río Chiquito, que converge con el río Grande Choluteca, nosotros nos teníamos que salir de ahí, de esa comunidad, y estar sobre el puente, la familia, y de ahí estábamos en riesgo. Nosotros nos fuimos, yo tenía 6 años, nos fuimos de ahí a los 6 años, y luego nos instalamos en la colonia Illestas, que yo recuerdo que luego hasta los 13 años estuvimos en esa colonia, porque empezaron a haber fallas geológicas en esa colonia, ¿verdad? Las fallas de la colonia Soto. Pero vivía usted el lado del cementerio. No, nosotros La subida del cementerio. nosotros vivíamos del lado de la escuela Simón Bolívar. Ah, correcto. Entonces arriba, frente donde era la iglesia. ¿Fue colindando San con Juan los Bosco. profesores? No, en Colindando. la parte de superiores. Ujú. Ahí es donde Ya está. colindando más bien con el la San Martín. Sí. Ah, ok. Sí. Ya más arriba. Entonces Ya, ahora la San Martín, ya. no, la colonia de San Martín sí en ese tiempo también existía. Ahora ya le dicen, no sé si hay una otra colonia, Francisco Morazán por ahí, pero la parte superior, que todavía de aquí se puede apreciar la parte alta de la colonia Illestas, que es Sí. arriba de lo que nosotros conocemos como el cementerio general, Sí. y está el cementerio de los pobres, pues Así arriba, en la es. parte superior del cementerio de los pobres es donde está ubicada esta colonia. Ahora, ¿cómo era una noche, cómo era un día, pero particularmente una noche, bajo el puente? ¿Cómo era la casa? ¿En qué dormía? ¿Qué comían? Pues mi papá siempre trabajó. Mi papá se iba en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana al mercado a vender lotería a los buses de San Pedro Sula y todos los corredores, y mi papá estaba a las 11 de la mañana de regreso toda la vida. Usted me podrá decir, algún día se enfermó o algo. Sí, tuvo que haber enfermado algún día, pero yo recuerdo a mi padre, el proveedor de la familia. Mi papá a las 11 de la mañana estaba en nuestra casita humilde de madera, con láminas o quizá tejas, ¿verdad? Pero mi padre estaba ahí en esa casita humilde de piso de tierra, ¿verdad? De madera quizá vieja, porque era madera vieja, yo recuerdo, y mi papá estaba, mi madre en su fogoncito revocado blanco, con su plancha de lámina no sé, puede ser de barril o algo, haciendo sus tortillitas, y mi padre viniendo a las 11 de la mañana todos los días de su vida a nuestra casa. Él fue un hombre muy responsable, un hombre muy honrado, y el que nos enseñó principios a nosotros junto con mi madre. ¿Mucho frío? ¿Cómo dormían? Bueno, yo recuerdo que dormíamos una camita tendida de cabuya con petates. Ah, sí. Sí, Era sí. lo común. Era lo común. A ese entonces nosotros éramos Juan de Dios, José y yo. Éramos 3 hermanos, y luego vino Jesús David, Davidcito, ¿verdad? Mi hermano. Luego Alfredo ya nació en la colonia Illestas, y José Benito, que murió un año después de nacer, nació en la colonia Illestas. Pero mi madre, una mujer indígena, mi mamá es de raíces indígenas lencas, porque mi abuela era de Lodo Negro en Curarén, ¿verdad? Ah, sí. Mi abuela medía como 1.30, una indígena
indígena, yo la conocí, mi abuela falleció en el año de 1988, duró 104 años. Mi abuela nació en los años 1880 y algo. Óyame, Sandra, pero a una cuadra quizás tenían el Congreso Nacional. La presidencial. La presidencial a 2 cuadras, ¿verdad? Y La a una alcaldía. cuadra la alcaldía y a otra cuadra el Estadio Nacional. Sí, hombre. Bueno, ustedes estaban cerca del poder político de este país. Yo recuerdo para ese entonces, creo que funcionaba, como les decía, la Junta Nacional de Bienestar Social. Yo recuerdo algunas veces haber estado en el Club de Leones, en alguna campaña, en un comedor infantil que funcionaba en la primera avenida de Comayagüela, alguna vez estar en la Junta de Bienestar Social, ahí en la antigua Casa Presidencial, celebrando algún Día del Niño, etcétera, etcétera. Pero recordemos que Honduras venía de una égida militar todavía, ¿verdad? Y los golpes de Estado de Pajarito y luego de Don Moncho Cruz. Entonces yo recuerdo que todo ese tiempo estuvimos bajo la égida militar, en la que el país tuvo que pasar terribles años de retraso en democracia, pero también donde los militares se enriquecieron a costas nuestras. ¿Vivió el golpe de Pajarito? No, yo estaba... ¿El de Moncho Cruz, sí? Sí, ya yo nací en 1961. Es que Javier nos contaba más temprano que era así. No, en el caso particular de Monchito Cruz, a eso Monchito refiere. Cruz, sí. ¿Lo recuerdan ustedes? No, porque quizá un poquito, solo se oía una sirena. Ajá. Y todo el mundo, ¿verdad? Y ni siquiera la candelita había que meterla debajo de un huacal para que no hubiera luz. Y eso fue en 1972. Yo tendría 10, 11 años, quizá, ¿verdad? Yo creo que también es que fue la guerra del 69. Sí, cuando la guerra del 69 aquí decían que, por ejemplo, usted no podía gritar porque los aviones pasaban y que había formas de cómo en la noche apagaban, era terminantemente prohibido que usted saliera a la calle con luz. No, que incendiara un cigarrillo, porque no, entonces nos van a ubicar, decía. Entonces ¿sí? Gente en una paranoia. Sí lo recuerdo, porque mi padre tiene un hijo mayor del primer matrimonio, y de hecho mi hermano se enlistó en la guerra de 1969, ¿verdad? Y en el año 1968 nace mi penúltimo hermano, y que estaba bebé, entonces todo mundo se metía debajo de las camas escondido. Yo eso lo recuerdo porque ya estaba un poquito más grandecita, ¿no? Okay. Ahora, pero aparece entonces ya el crecimiento, y lógicamente el tema no es José Zambrano, pero usted es después de su mamá, era la persona que tomaba las decisiones. Dice, miré que algunas actitudes de mi hermano. Cuando ustedes logran determinar que él decide por una opción sexual, que se declara él homosexual, ¿cómo impactó esto en la familia? ¿O fue recibido con tranquilidad? Bueno, le diré que mi padre nunca lo vio como una persona diferente al resto de los hijos. Jamás los padres le vemos la sexualidad a nuestros hijos, lo vemos como lo que son nuestros hijos, que nacieron de nosotros y que debemos de respetarlos. Y mi madre mucho menos, tampoco, nunca dentro de la casa fue discriminado mi hermano José Antonio. Es más, fue muy protegido, y de mi abuela no digamos, ¿verdad? Porque mi abuela era su niño bonito. Mi abuela decía, Toñito, porque le decimos Toñito en la casa, Toñito se parece con su abuelito, mi papá, decía mi abuela. Entonces yo analizando digo, mi abuelo quizá haya sido como José, porque mi abuela decía que su papá era como Toñito. Entonces mi abuela era una indígena que nunca aprendió a leer ni escribir. Mi abuela nos contaba que su padre fue alcalde por el Partido Nacional muchísimas veces allá en Curarén, y que su padre sacaba a solear el dinero en cueros, ¿verdad? Para que no se les pudriera el dinero, ¿verdad? Porque no había como en aquellos entonces la gente no tenía mucho apego al recurso, pues más en papel moneda, más eran
las monedas en metálico, pero yo creo que José ha sido muy respetado dentro de nuestra familia. Jamás ninguno de sus sobrinos o sobrinas le ha faltado el respeto por su orientación sexual. Más bien José tiene un alto liderazgo dentro de nuestra familia. Y qué importante, porque es un ser humano, yo creo que de ahí debemos de partir. Pero bueno, volviendo al caso particular suyo. Entonces usted en ese ambiente logra salir adelante, va a la escuela. ¿En qué escuela estuvo? Yo estuve en la Simón Bolívar, ahí inicié mi primaria. Le diré que hubo un tiempo, el año 1974, que mi mamá cae muy grave. Pierde mi hermanito menor, que nació en 1972, y mi padre, a raíz de toda la situación de mi madre, quiebra, ¿verdad?, en su poca venta de lotería, y nos dedicamos todos y cada uno de nosotros a vender periódicos. Íbamos en la mañana a vender periódicos y en la tarde íbamos a la escuela. Y yo miraba a las niñas, donde esa hora el Ligüeras era la normal de señoritas. Sí. Las señoritas vestían blanco, medias blancas y zapatitos blancos, y yo siempre añoraba y decía, cuando salga de la escuela yo voy a estudiar aquí, ¿verdad? Pero recuerdo que a raíz de que empieza a haber daño en la colonia y nosotros buscamos, como otros vecinos, salirnos de la comunidad, y es como al año 1974, que fue el año del Mish, nosotros nos instalamos, dejamos abandonada aquella casa y nos instalamos cerca del Pedregal, ¿verdad? Donde después de 40 y pico de años todavía vive ahí mi madre y mis hermanos, que es atrás de Camosa, ¿verdad? La Trinidad de Comayagüela. Ahí nos instalamos y yo continúo mi último año de escuela valga el juego de palabras, en la escuela José Ramón Villeda Morales, atrás de Camosa. Ahí termino mi primaria, y luego mi mamá no quería, no era que no quería, mi mamá no tenía posibilidades, ¿verdad?, de ponerme a estudiar, como decíamos, echarme al colegio. Decía, yo no la puedo echar al colegio, Sandrita. Entonces llegó mi maestro de 6º grado, que se llama Jorge Alberto Puerto, ya de estar jubilado, y le fue a decir, ¿sabe qué, doña María del Rosario? Sandrita es una estudiante muy buena en la escuela, y yo le miro un liderazgo a Sandrita, póngala a estudiar. Y mi mamá y mi papá, en su afán, ya estábamos grandes y había mucho gasto, y construyendo esa casita. Entonces hay una señora que vivía a la par nuestra, que era maestra empírica. Ella es ya falleció, es doña Romilda Domínguez de Bordet, una maestra de Marcala que vivía al par nuestro de la casa. Ella y su hijo Arturito Bordet era maestro del Central, pero tuvo un accidente y quedó discapacitado, ¿verdad? Quedó cuadraplégico. Entonces ellos le dijeron, doña Chayo, no se preocupe, vamos a ayudarle a Sandrita a la matrícula. Yo me acuerdo que ese entonces ellos pagaron $22.50 por mi matrícula en el Instituto Central. Y de ahí mi madre vio cómo haciendo tortillas y yo apoyándola a continuar en el Central hasta 3er curso, ¿verdad? Porque dijo mi mamá, usted ya tiene 18 años, tiene que trabajar para ayudarme, ¿verdad? Y para que se dé sus estudios. Entonces, al año siguiente yo entré al Cultura Nacional por la noche. Pero me era muy difícil a mí trabajar y estudiar, y dejé el Cultura y regresé al Central, ¿verdad?, en los años 80. Y luego mi madre, recuerdo que para esos años, una señora que trabajaba cercano ahí en la casa nuestra, vendía tacos en una agencia de viajes, ahí en una agencia de vehículos en el Prado. Le dijo 2 niños a mi madre. Ya no solo estábamos nosotros, que estábamos creciendo, ¿verdad?, ya estábamos jóvenes o adolescentes, mis hermanos, sino que le dejó 2 hijos. Es José Francisco, que fue muerto el año pasado, y Lourdes, que continúa luchando. Se los dejó la señora, abandonados en nuestra casa.
Mi mamá y mi padre con la responsabilidad nuestra de sacarnos adelante, porque todos mis hermanos estábamos estudiando en el Central, ¿verdad? Y esa señora le dejó esos niños a mi mamá Ahora, abandonados. Para una joven, tener que vivir esa situación de estudiar de noche, de tener que colaborar con los padres, entra en un estado como de mucha exposición. Hay que ir a la calle, hay que ir de noche, hay que ir solo o quizás con algún hermano, pero a veces no. Entonces, en esa línea se presta para muchas cosas. Y en ese interín estuvo usted en riesgo, tuvo novios, tuvo fiestas, le quedaba chance para esas cosas. Es porque es una especie de libertad, ¿verdad? Esa es la pregunta especializada de él. Él quiere saber si tenía novio. No, y me la advirtió antes del programa, Sandrita, pero dicho sea de paso, me lo dijo fuera de cámaras. Dentro de cámaras me dice, vamos a restricciones, pero no, solo pienso yo, si ese es un espacio, ¿verdad? En el que usted se tenía que mover de su casa al colegio o ir a trabajar y por la noche ir al colegio. Pues le diré que, a la verdad, esta señora que está aquí, era una cipotía muy delgadita, muchas veces usé el afro, ¿verdad? En aquellos entonces se usaba el afro, y era muy guapa yo, todavía sigo siendo guapa. Lo compartimos plenamente. Sí, muy agradable. Y óigame, yo claro que tuve muchos novios, muchísimos. Bueno, espérame, Javier advierte a los esposos que apaguen este segmento nadie lo patrocina, no lo vean, por favor. No, de hecho, estuve casada por 32 años. Sí, recién ahorita estoy soltera, así es que... Es bueno. Mira. Hay chance todavía. Pero ¿qué pasa después de 32 años? ¿Qué pasa? Cuando dice todavía hay personas que tal vez se conocieron en el colegio, Ajá. o no tuvieron en ese tiempo el valor de confrontar a una joven, ¿verdad? De enamorarla, y se quedaron con el anhelo de algún día poder acercarse. Sí. Entonces aquí está la oportunidad, ¿verdad? Para que algún Porque novio del si hay Central alguna pretendiente de aquellos años del Central, todavía anhelan estar cerca de Sandra Zambrano, el corazón está abierto. Claro. Pero la pregunta ¿Pero cómo es- fueron esos 32 Ajá, años? esos 32 años. Bueno, tengo 3 hijos biológicos, tengo un hijo no biológico, pero que igual es para mí un hijo. Sí. Tengo mi hijo mayor, que es Iván Gerardo, nació en el año 1985, al cual amo, es mi primogénito hijo, ¿verdad? A veces mis 2 niñas se ponen celosas y dicen, ay no, el gordo es su hijo preferido. No es mi hijo preferido, es mi primogénito y el que marcó mi vida para siempre, y lo amo, y yo lo voy a apoyar toda mi vida, y le digo, yo voy a ser tu madre ahora y aún después de muerta, y yo igual hoy corrijo a mis hijos como que fueran niños. Para mí siguen siendo niños, pero yo los corrijo todavía, ¿verdad? Mi segunda hija es Margie Nicole, estudia periodismo, es una chica, no me da ninguno, bueno, mi hijo mayor me dio problemas en la adolescencia, pero supimos sortearlo junto con mi esposo. Y mi hija Margie, que estudia periodismo, es una activista también, es súper tranquila, es una chica de otro mundo. Dibuja, escribe novelas de drama, ¿verdad? Ella dibuja un arte que se llama manga, ¿verdad? Que nadie, aquí ella tiene dibujos bellos colgados en una página que se llama DeviantArt, ¿verdad? Y que hay mucho arte en ella. Es una activista también de la comunidad LGBT, y Dios le ha dado oportunidad de estar aquí y en otros espacios fuera de Honduras que yo nunca pensé, pues. Y Jennifer, que es la bebé, que tiene 20 años ahora, que está estudiando para chef, ¿verdad? Y tampoco me ha dado problemas. Mis hijas son algo particular. Mi hijo, el mayor, que diría Christopher, que nació en los años 80, que es hijo de una prima, pero junto con mi madre lo criamos. Él fue militar igual que mi hijo Iván, y estuvo en Irak en el último contingente que mandó Honduras durante el gobierno de Maduro.
Silvio lo conocí cuando yo me gradué en el año 1982, porque terminé mi educación comercial en el Instituto Paulino Valladares, que ya no existe. Él era de los inmigrantes nicaragüenses, ¿verdad? Su papá era el guardaespaldas de don Cornelio Huck, el presidente del Congreso Nacional en Nicaragua, ¿verdad? De la gente de Somoza. Y es un gran ser humano, hemos estado en las buenas, en las malas, pero hubo un tiempo en que yo decidí ya no continuar porque sufrí también mucha violencia doméstica. O sea, usted se casó con esta persona, con la, usted era guardaespaldas de... No, mi suegro era guardaespaldas Okay. de... Pero se casó con su hijo. ¿Dónde ¿Cómo se conocen? digo? ¿Se conocen en el colegio? Aquí en Honduras, cuando yo trabajaba en el bufete Gutiérrez Falla, ¿verdad? Del abogado Laureano Felipe Gutiérrez Falla, que es ahora el bufete donde también trabajaba don Mauricio Vida Bermúdez. El de los ¿verdad? mineros, ¿verdad? Exactamente, Minería. sí. Ellos son especialistas en derecho mercantil, ¿verdad? Y de hecho yo ahí conocí a mi suegro y luego conocí a Silvio, ¿verdad? Que es el padre de mis 3 hijos. Y bueno, hemos pasado momentos buenos, como toda pareja, momentos malos, pero lo importante es que somos amigos y que tenemos hijos y que por los hijos tenemos que seguir luchando. Pero habla usted de violencia en esa relación. ¿Qué tipo de violencia? ¿Física? Violencia física, económica, etcétera, etcétera. Porque él tenía muchos problemas de alcoholismo. Entonces, a raíz de eso, y es terrible porque los niños son los más afectados. Y digo yo, ¿por qué aguanté tantos años? ¿Verdad? Porque yo ya desde 1984 yo me involucro de lleno en el tema de la Defensoría de Derechos Humanos y soy la directora de la Casa Hogar Renacer, donde atendemos mujeres también que sufren violencia. Y siendo usted defensora, y siendo yo defensora de derechos humanos, permitía que le vulneraran su derecho. Paradójico. Yo decía, ¿se quedaba callada? No me quedaba callada, sino que yo quería demostrar una fortaleza en medio de una terrible debilidad mía. Yo podía llegar a noches, ¿cómo se llama? Desvelada, porque él llegaba tomado y llegaba molestando, tocando puertas, gritando, etcétera, etcétera. ¿Celoso? Quizá no, pero sí se iba de parranda, porque luego él se hizo cambista de dólares en la peatonal, ¿verdad? Y se iba de farra con todos los amigos, pues. Y yo esperándole en la casa con la cena y él de farra con sus amigos. Y bueno, de seguro yo también le reclamaba, pero no era justificante, pero había mucha violencia, ¿verdad? Y yo pensé, ya por mi dignidad decía, pues yo no estoy predicando con el ejemplo, porque estoy ayudando a mujeres que vienen huyendo, que lloran y todo, y yo me hago una roca fuerte, pero en realidad yo sentía que muchas veces los casos de mujeres que sufrían violencia doméstica eran mi reflejo y que yo tenía que hacer algo. Es un proceso y muchos nos critican a las mujeres, que por qué tenemos que transitar tanto tiempo, que por qué no decimos de la noche a la mañana, ¿saben qué? Y yo a este tipo le doy una patada y me voy. No, es un proceso en el círculo de la violencia en el que uno sufre un apego terrible a la persona que... O sea, de verdad que es difícil que una mujer diga que solo va a aguantar uno y ese fue el último, y al siguiente día lo va a denunciar y en ese mismo instante se va a separar. No. Porque he escuchado decir recurrentemente varias teorías. Y hay mujeres que dicen, yo no le permito a un hombre un golpe, no se lo permito. Y al siguiente día, todo ese proceso que usted me dice, al siguiente día lo denuncio, al siguiente día me voy de la casa, al siguiente día todo, la separación y todo eso. Me dice usted que en la mayoría de los casos hay una especie de proceso que hay que vivir para llegar No, es un proceso, solo alguien que es sobreviviente de violencia puede entenderlo a uno. No es que yo llego como vecino y le digo, ¿sabes qué? Ve y denuncia a tu marido. ¿Quién le va? El apego que uno sufre quizá apego porque ama a la persona,
pero no es amar a alguien que te maltrata, no te ama, ¿verdad? También el apego en materia económica, pero también nos han enseñado en esta sociedad machista patriarcal que la mujer tenemos que estar sometidas al hombre y que las mujeres no somos mujeres si no tenemos un hombre al lado, ¿verdad? Y ¿qué dirá la sociedad con una mujer divorciada? ¿Qué dirá la sociedad si tú dejas a tu marido? Normalmente lo que dice la sociedad es que, ¿sabes qué? Esa mujer le ha puesto cuernos a su marido y por eso se ha ido de la casa y ha dejado a veces los hijos. O le dan la razón al hombre. Ahora, en esta teoría que usted maneja, yo no creo que haya una mujer, se lo digo por la experiencia que he visto en cantidad de oportunidades, que una mujer pueda medir el monstruo que se está construyendo alrededor de la agresión. Es porque es muy sutil. No hay ningún hombre que de primera llegue a golpear. Eso es primero viene lo verbal. Así es. Sí. De ahí viene la parte de poner en precario la parte económica. Así Bueno, es. no querés acostarte conmigo, pues mañana no estés pidiendo para comida para los hipotes. O de ahí viene el momento de la agresión física, que es ya como la etapa final, diríamos nosotros, crítica, en la parte crítica, pero la sutileza con la que comienza. Sí, comienza, porque todas las mujeres dicen, no hombre, si el hombre con el que me casé, ¿verdad? Era un hombre humilde, bueno, tranquilo, no mataba ni una mosca, y a la noche a la mañana, tiempo después, se convirtió en un ogro. Pero yo creo que es la misma de cuestiones, yo no diría, no sé hasta qué punto cultural, porque yo vi experiencias de personas que nunca se agredieron ni verbal ni físicamente. Es que yo creo que el alcoholismo sí es un factor. ahí. Claro, es Creo que un es factor. desencadenante. Después, a ver, ahora mucho el celo también. A veces no somos alcohólicos, no somos drogos, pero somos celosos. Y el celo es más letal y que se disfraza, ¿verdad? El que lleva el ramo de flores, pero detrás de eso va una enfermedad. una enfermedad. Tenía yo es que, como no tengo tanta familia, había un tío mío que tenía una pulpería. Y entonces llegaba alguien y le preguntaba, le decía a la señora, ¿verdad? ¿Hay semitas? Entonces mi tío quedaba viendo a la señora y entre dientes le decía, ya te está indicando que te vas a ir a acostar con él, te está preguntando que cómo tener las semitas. El señor estaba preguntando por las semitas. Entonces, un tarro de leche, ya lo entendiste, ¿verdad? El lechero. Era una señora que ha vivido y que vivió permanentemente bajo ese sometimiento. Sí. Nunca de agresión verbal, no recuerdo yo, pero ese tipo de cosas. Que si un hombre iba a preguntar, si preguntaba por pan blanco, si preguntaba por los huevos, si preguntaba por lo que preguntara, él era indicativo de que la señora tenía alguna relación con ese tipo. Y así dicen que también los temores que usted nos ha mencionado, ¿verdad? Así es. Bueno, De perder a su familia, a los hijos, ¿dónde van a quedar? Sí, ¿no? sí. Pero también los celos son sinónimo de inseguridad. Claro. Si usted sabe que tiene una bonita relación con su pareja, que piensa más allá de lo físico, de lo sexual, sino que se aman y se respetan como seres humanos, creo que no debe de existir. Para mí es una debilidad, ¿verdad? Una debilidad y a la vez una inseguridad completa, el estar celando. No ha sido fácil para mí de septiembre para acá. Entonces hace poco. Sí, estoy pasando el tiempo, ese periodo de pérdida y de duelo, ¿verdad? Estoy queriendo darme un tiempo. Pero se para divorció, mí. se Ya, legalmente. sí. Pero lo sueña. Apaga el televisor, Alero, porque lo que va a comenzar en este momento. Lo piensa, lo extraña. ¿Qué se siente dormir sola? ¿Duerme sola usted? No, yo sí, pero yo nací sola. No, pero sola. 34 años de vida compartiendo. Aquí han venido honorables damas. Sí. Honorables damas, ya grandecitas también, y dicen, no puedo dormir sola. Me hace falta algo. Sí. Aquí nos han venido a decir. Yo Y puedo- hacen el anuncio. No, yo sí ¿Verdad? puedo dormir sola. Lo que ¿No le hace pasa- falta algún abrazo? un beso? no, sí, Una yo palabra. cuando de repente veo
A mi hijo lo abrazo, a mi ex esposo cuando lo veo le digo yo te quiero mucho, pero tienes que cambiar de carácter. Nunca ha podido decirme lo siento, me haces falta. Pero a usted sí le hace es falta. muy machista. Pero a usted le hace falta él. Sí, no, claro. ¿Lo sigue queriendo? Es de parte de mi vida. Sí, pero ya no con aquel amor platónico, etcétera. Más que No, lo como quiere, pero no lo ama. Sí, no es diferente porque es el padre de mis hijos, es mi mano derecha siempre, continúa siendo mi mano derecha. Es una persona que me protege mucho, pero ya es una relación entre padres. Eso es otra situación. Sí, no, o sea, que él es muy callado, pero en el fondo también esa cercanía es para que no haya... Que no se vaya a atrever nadie Una amenaza. a acecharla ahí. Pero bueno. Pero han salido pretendientes de septiembre para acá. O Apague el antes. televisor. amigo. No. Es que yo tengo mi carácter también, ¿verdad? Y también Pero a veces eso atrae a uno. Pero sabe que Carácter. uno sabe cuando alguien se le acerca. Sí, con segunda intención. Pero normalmente las mujeres que nos divorciamos o algo, los hombres nos ven como un blanco fácil, como que estuviéramos vulnerables y no llegan porque, ay, qué linda eres, qué bella eres, sino que bajo otros intereses. Pero hay de uno tiene que analizar todas esas situaciones y no permitirle a nadie que ya mancille tu dignidad, pues, porque no es posible que viene uno transitando una situación de años y el primer perico de los palotes que se acerque con pretensiones que realmente más le van a dañar el corazón a uno, no es posible. O sea que no ha habido ningún No. O no lo ha permitido usted. No, pero Tampoco lo he no tenga permitido. miedo, cuéntelo hoy aquí. Piénselo, Está bien, estamos No, no hay acá, problema. privado. Una cuestión privada. No, interesante esto, porque yo creo que también el negarse la oportunidad de la vida. ¿Verdad? Pero hay un punto, después de 32 años hay personas que mejor se mueren casadas, ¿verdad? Sí. A mí lo que me llama la atención es que usted ha tomado la decisión, porque muchas mujeres dicen, bueno, la voy a tomar ahorita que tengo 30, 40 años porque todavía puedo rehacer mi vida. Mejor tomo la decisión ahorita, ¿verdad? O ya tienen el repuesto. ¿Verdad? Dice, no, yo antes de arruinar mi vida, me quedan unos 10, 15 años de felicidad y me vuelvo a casar mejor, ¿verdad? Pero ¿por qué esperar 32 años? Hay gente que dice, no, ya pasaron 32 años, que pasen 50, pues. Mi papá cada tiempo que tenía situaciones difíciles me decía, yo le eché a estudiar, decía mi papá eso. Yo le eché a estudiar, me decía mi papá, no para que fuera tonta. Usted puede sola sacar adelante a sus hijos. ¿Qué le pasa, mija? Siempre me regañaba, siempre me decía lo mismo. Yo un tiempo me quise divorciar, pero mi mamá, cuando salieron las publicaciones, en 3 periódicos del país, mi mamá se quería morir. Publicaciones de divorcio. Sí, porque nombraron curador ad litem, porque él no estaba en el país. Entonces mi mamá se puso a llorar. Vino la señora y retiró la demanda. Pero de ahí luego vamos a dar una oportunidad y dentro de esa oportunidad llegaron tantos años. Pero dije un tiempo, y les dije a mis hijas, porque ellas miraban muchos problemas, las niñas ya grandes, porque los niños... Los hijos de uno les afecta todo ese problema de violencia en la casa, terriblemente. Crecen frustrados los niños. Entonces me dijeron una vez las niñas peleando, o escucharon peleando. Si van a seguir así, la más pasiva de mis 3 hijos, la que estudia periodismo, ya me tienen harta, no saben que nos están dañando a nosotros. Ya si se van para que estén así mejor, si les toca divorciarse, háganlo, pero denos tranquilidad. Pasó el año siguiente y lo demandé, dije yo. Mi papá hace 9 años falleció y cada año le prometí a él, por su memoria, que iba a reivindicarlo, porque él me dijo, Sandra, ya no puede así, usted no debe de seguir así, no debe de sufrir. Te dije, mi papá no era un hombre machista, era un hombre, demasiado prudente. Y yo dije, este año, 2016, yo nací el 16 de enero de 1961. Ese año significa mucho para mí.
yo me siento mis espaldas liberadas, ¿verdad? Siento que puedo continuar dándome a mí y a la sociedad. Y bajo esa situación que vivía, no estaba sana en mi interior porque tenía muchos problemas. Ahora me dice, sí tengo problemas, pero ya no tengo esa carga de tener que estar lidiando con alguien que quizá no se ha dado la oportunidad en su vida. Yo lo puedo cargar en la vida y lo voy a hacer con mis hijos, en apoyarlos toda mi vida, pero alguien que tú lo apoyes, si no te apoya definitivamente no puede. A ver, en el transcurso de la conversación, sin temor a equivocarme, usted mencionó alguna etapa en los Estados Unidos. ¿Ya como madre o era soltera en ese momento? No, yo me fui en el año 1984 soltera, de ahí me regresé porque estaba enamorada de mi príncipe azul y me regresé. ¿Por qué se fue? Porque yo estaba soñando, como todo ciudadano a veces, buscar otro nivel de vida. ¿Legal o mojada? No, legal. Okay. Yo siempre, y luego me doy cuenta que estoy embarazada de mi hijo mayor, pero yo después me regreso de Estados Unidos porque estaba llorando por aquel tipo, ¿verdad? Por el padre de mis hijos. Luego yo me voy en 1988 porque ya el padre de mis hijos está en Estados Unidos. Él es muy bueno, me dio un estatus de vida muy bueno, ¿verdad? Aún allá no se dedicó a trabajar, y cuando regresa a Honduras en 1993, que nos regresamos todos, incluyendo mi hijo, entonces él se dedica a tomar, a buscar sus amigotes que había dejado acá durante el tiempo que vivió en Honduras, y ahí fue donde se degeneró todo. Aquí en 1993 tengo a mi hija mayor, y de ahí en el año 1996 tengo a mi hija menor. Pero a partir de que él regresa a Estados Unidos, el alcoholismo tocó fondo. Entonces, eso es lo que muchas familias daña y que lleva a los hombres a cambiar muchas veces. ¿Nunca intentó él dejar de beber? Sí, yo lo apoyé mucho, de hecho lo acompañé muchas veces a los grupos, pero no quiso. Ahora estoy intentándolo, pero yo le digo, too late, demasiado tarde, que lo haga por él, no lo haga por mí. Pero me dijo usted que no le ha pedido perdón. No, nunca. No, pero si se está bajo ese programa del que usted dice, sin duda que habrá un momento en donde él tendrá que hacerlo. Definitivamente. Gracias, Sandra, por contarnos parte de su vida. Sin duda que cuando uno ve una figura, un personaje de la vida pública del país, haciendo trabajos como los que usted hace en defensa de los derechos humanos, en preocuparse por los demás, a veces uno no percibe que quien está ahí es un ser humano, que ha tenido una vida de sacrificio, que ha tenido una vida complicada desde su nacimiento. No es cualquiera el que del puente, debajo de los puentes, sale a brillar con luz propia por la lucha que hace, y cómo es esto de defender la vida. Y el mantenerse vigente, aún en medio de todas las dificultades familiares, un divorcio no deja de ser complicado. A muchas mujeres lo que hace es mandarlas a que se encierren a su casa. En el caso suyo no, sigue de frente defendiendo una causa justa, y en el fondo el ver a seres humanos que son discriminados, como son los grupos lésbicos gay, que sufren discriminación desde sus mismos hogares. Así es. Y salen y la sociedad también los maltrata, pero que hay gente como ustedes que, junto con sus hermanos, que tienen los brazos abiertos ahí para darles comprensión, amor, cariño, y hacerlos entender que también son seres humanos. Gracias por su presencia esta mañana, ha sido grato poder conversar con usted. Muchas gracias, Aguilera, Alan Fiallos. Usted sabe que nadie profeta en su tierra. En el país hay mucha mezquindad, hay mucha falta de oportunidades, y nosotros dentro de las organizaciones quizás seamos las cenicientas de las organizaciones, pero damos mucho a la sociedad y al Estado. Y decirles que
en medio de las dificultades podemos seguir adelante, y estos son lecciones aprendidas en la vida, ¿verdad? Que nadie nos da un código, cómo vamos a enfrentar en pareja, cómo vamos a ser buenos padres, etcétera. Pero lo importante es que somos seres humanos, que somos hijos de la Pachamama, que nos acobija a todos por igual, que Honduras es digna de mejor suerte, y espacios como estos nos dan la oportunidad de que la gente conozca que somos seres humanos y que somos importantes para el país también. Muchas gracias. Buen día. Don Frank Gómez. Muy bien, nos ha encantado la espontaneidad de nuestra invitada en una entrevista que ha sido definitivamente interesante de principio a fin. Gracias a Sandra Antonia Zambrano, defensora de los derechos humanos, por haber participado hoy en El Sol de las Noticias. Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Si Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.